Entonces, estamos viendo el tema de cómo prevenir un arrendatario moroso y partimos con, antes del contrato de arrendamiento, ¿no es cierto?, el primer vínculo con el cliente arrendador o arrendatario. Y ahí les quería hacer una, no sé si recomendación, pero hay algo que está pasando y que no sé si ustedes lo hacen en la práctica, que es que se pide, ¿no es cierto?, cada vez más al arrendatario o al postulante oferente de un contrato de arriendo, al momento en que hace la oferta del arriendo, se formaliza esa oferta, puede ser a través de una carta formal de oferta de arriendo o bien a través de una reserva, ¿no es cierto?, que se hace a través de un depósito o una transferencia, ¿no es cierto?, a la cuenta del corredor con el monto de la garantía o el monto de equivalente a una renta de arriendo, ¿no es cierto?, o a la mitad. Y porque es importante eso, lo que está pasando hoy día, porque eso también tiene que estar siempre reflejado en la orden de arriendo y en la orden de visita. O sea, si ustedes le van a pedir al cliente arrendatario o postulante arrendatario que formalice su oferta a través de una reserva o de una garantía, ¿no es cierto?, que deje a través de una transferencia o de un cheque, lo que sea, eh, eso que esté siempre en la orden de arriendo y en la orden de visita. ¿Por qué? Porque pasa mucho que, o no, no sé si pasa mucho, pero en la práctica puede ocurrir que el arrendatario, que el postulante, ¿no es cierto?, al arriendo, hace la transferencia y después se arrepiente antes de firmar el contrato, o incluso después de firmar el contrato, pero eso son los menores casos, pero puede arrepentirse. ¿Y qué pasa si se arrepiente? ¿Qué pasa con esa reserva que se hizo, con esa transferencia que se hizo? ¿Queda para quién? ¿Para el corredor? ¿Queda para el arrendador? Entonces, en ese sentido, es bueno que sus documentos, los que ustedes ocupen, si es que ocupan, que siempre la recomendación es que lo hagan, que establezcan, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con esta transferencia, esta reserva que se hace por parte del arrendatario, ¿ya? Eso es súper importante. Y lo otro, que es lo más importante en la selección del arrendatario, ¿no es cierto?, es la revisión de los antecedentes del postulante. Revisión de los antecedentes que tiene que ser, ojalá, ¿no es cierto?, minuciosa, cosa de poder asegurarle al arrendador en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, que hay un bajo riesgo de que el arrendatario incumpla. Y también se ha visto, por lo que decía Juan Carlos, ¿no es cierto?, la situación económica que estamos viviendo hoy día, ha cambiado bastante el mercado del arriendo y los requisitos o las exigencias que se establecían hace 4 años atrás no son las mismas que se establecen hoy día, porque cuesta mucho más quizás encontrar candidatos que sean, ¿no es cierto?, tan robustos frente a su solvencia, a su situación económica. Eh, entonces, hay otras se ha un poco ido flexibilizando en algunos sectores, ¿no es cierto?, requisitos que se solicitan, ¿ya? Y ahí lo más relevante, ¿no es cierto?, es definir el criterio. ¿Qué criterio van a definir ustedes como corredores para pedir, ¿no es cierto?, o para calificar un arrendatario como solvente o no? Y acá puede ser, ¿no es cierto?, lo más común es que sea dos o que los ingresos que perciba el postulante sean equivalentes al doble o al triple del arrendamiento, que tenga un codeudor solidario, ¿no es cierto? Y también puede dejar garantizado el pago del arriendo a través de cheques, que eso cada vez se ve menos por el uso de los cheques. Pero eso también tiene una herramienta, le da una herramienta adicional, ¿no es cierto?, al arrendador al momento de poder ejercer el cobro, independiente de que los cheques pueden tener, ¿no es cierto?, pueden ser protestados por falta de fondos, etcétera, pero sí le da una herramienta adicional. Y, ¿no es cierto?,
algo que siempre nos gusta aclarar, que es la diferencia entre el codeudor solidario y el aval, ya que se entiende, ¿no es cierto?, que muchas veces se entiende como sinónimos, pero no lo son, ¿ya? Y eso es súper importante que ustedes también como corredores lo sepan, porque el aval tiene un derecho que no tiene el codeudor solidario, ¿ya? El aval, si el arrendador, ¿no es cierto?, o partimos de la base, que estamos ante un incumplimiento del arrendatario, y el arrendador entonces quiere demandar al arrendatario, para demandar al aval del contrato, se presenta la demanda, ¿no es cierto? Y el aval tiene el derecho que se llama beneficio de expulsión. Significa que el aval puede decir, primero, perfecto, me llegó la demanda, stop. Primero, anda donde el arrendatario, hace el juicio con el arrendatario. Una vez que el arrendatario sea condenado, cóbrale al arrendatario. Si el arrendatario no paga, ahí recién me puedes demandar, ¿ya? Por lo tanto, obviamente esto significa que para el arrendador tendría que iniciar dos juicios distintos, ¿no es cierto?, con todo lo que eso conlleva, ¿ya? Que más adelante lo vamos a ver también con la ley de vuelve a mi casa y todo lo que eso implica, pero básicamente es eso, o sea, el aval tiene ese beneficio. El codeudor solidario, en cambio, no, porque está igualmente obligado que el arrendatario al pago de la deuda. Por lo tanto, se demanda al arrendatario y al codeudor solidario y los dos responden y es un solo proceso, ¿ya? Por lo tanto, eh, hay muchos contratos que dicen codeudor solidario o aval, eh, y no, o sea, revisen sus formatos para que siempre diga codeudor solidario, ¿ya? Esa es la diferencia. Y antecedentes, ¿no es cierto?, del postulante, yo, yo creo que esto ustedes lo manejan al revés y al derecho, pero bueno, eh, siempre hay que distinguir, ¿no es cierto?, si se trata de una persona natural jurídica, si es una empresa, si es un trabajador dependiente o independiente, y si es un aval o codeudor solidario. Em, acá eh, hay un punto importante que a nosotros que revisamos los antecedentes de los postulantes, nos llega mucho, a veces hay confusión, ¿no es cierto?, respecto de los clientes cuando, cuando postula una empresa, ¿ya? O cuando postula una persona, ¿no es cierto?, que es el dueño de la empresa, entre comillas. Es el dueño de la empresa, entonces dice, sí, yo tengo mi ingreso, te mando los antecedentes, todos mis antecedentes. Lo que pasa que nos envían, por ejemplo, postulante Juan, ¿no es cierto?, Juan Pérez, y nos envía todos los antecedentes de la empresa. Empresa Juan Pérez S.p.A., y resulta que el DICOM lo manda de Juan Pérez como persona natural. Entonces, eso es súper importante también que ustedes lo tengan claro. Cuando primero definir quién está postulando. El cliente postula como persona natural o postula como empresa, ya que es distinto. Independiente que él sea el representante legal de la empresa, o sea, socio de la empresa o el dueño de la empresa, como dicen las personas en la práctica, ¿ya? Entonces, una persona natural, si está postulando como persona natural, yo le pido todos los antecedentes como persona natural, es decir, informe DICOM de la persona natural, más, ¿no es cierto?, los antecedentes que acrediten sus ingresos, ¿ya? ¿Y cuáles son esos? Si es una persona natural, por ejemplo, en esta figura, son eh, dueños de empresa, puede ser que estos dueños de empresa estén autocontratados, ¿ya? Y que tengan contrato de trabajo con su propia empresa y por lo tanto tengan liquidaciones de sueldo, ¿ya? Y ahí les tienen que aportar esas liquidaciones de sueldo. En la mayoría de los casos no es así, no están autocontratados y lo que tienen es eh, antecedentes que acreditan los retiros de utilidades que ellos hacen como dueños de las empresas o como socios de las empresas. Por lo tanto, lo que tienen que enviar es la carpeta tributaria.
¿ya? Su carpeta tributaria para solicitar crédito, donde aparece formulario 29 y formulario 22, ¿ya? Y también pasa, y respecto de la empresa, cuando postula la empresa, que también pasa que puede postular como arrendataria o como codeudor solidario, ¿ya? Cuando postula la empresa, a la empresa hay que pedirle los mismos antecedentes que a una persona natural, es decir, tengo que acreditar respecto de la empresa ingresos y tengo que acreditar deudas, ¿ya? Entonces, se acredita, ¿no es cierto?, la carpeta tributaria de la empresa y además el informe de ICOM para empresas, ¿ya? Eso es súper relevante porque tiende a veces las mismas personas que están postulando no saben muy bien, entonces se mandan toda la carpeta, pero faltan estos antecedentes como completos, ¿ya? Entonces, obviamente eso es relevante para efectos de poder determinar si una persona califica o no, ya sea como arrendatario o como codeudor. Entonces, si es persona natural, ¿no es cierto? Con contrato de trabajo, a eso es como la hipótesis más simple, ¿no es cierto? Para uno porque es más fácil determinar. En general se piden las tres últimas liquidaciones de sueldo, que mande siempre su contrato de trabajo. Esto es importante porque ahí nos va a dar cuenta, o los anexos que ha tenido el contrato, nos va a dar cuenta si hay una relación continua, ¿no es cierto? O el certificado de antigüedad laboral también, que nos indica que hay continuidad, ¿no es cierto?, en su trabajo, que no es un contrato a plazo, por ejemplo, el mes siguiente se va a terminar. El DICOM, ¿no es cierto?, Platinum, que es lo que recomendamos nosotros, ya que es el más completo, eh, nos indica, ¿no es cierto?, el DICOM, los antecedentes de la persona, pero además nos indica si la persona tiene bienes, tiene participaciones en sociedades, los últimos domicilios de la persona, o sea, es bastante completo. Eh, Certificado de las últimas 12 cotizaciones previsionales, donde uno, ¿no es cierto?, puede hacer la comparación con las liquidaciones de sueldo, y para el codeudor solidario los mismos puntos que para el arrendatario, o sea, le exijo con los mismos parámetros que al arrendatario. Si un trabajador independiente, perdón, si una persona natural sin contrato de trabajo, un trabajador independiente, ahí, ¿no es cierto?, su carpeta tributaria para solicitar créditos, el DICOM Platinum también, y en general ahí se hace un análisis de los últimos 6 meses, cuando una persona está trabajando en horarios, por ejemplo, o tiene, ¿no es cierto?, algún otro tipo de ingreso. eh, Se hace un análisis con más meses hacia atrás, como los últimos 6 meses en vez de los últimos 3 meses. Adriana dice, lo único malo es que Vicom Platinum es un poco desactualizado al parecer con las propiedades y automóviles. ¿Han tenido No esa me escuché. experiencia ustedes? No sé si... Daniela, Claro, sí. ya, es que quiero hacer un entre paréntesis con los papeles. Cuando son empresas, es mejor poder pedir también el balance, porque la información que aparece en el servicio de puesto interno no es tan completa, entonces no dice si es que existen activos o no activos, porque por ejemplo, hay empresas que sí alcanza, pero no sé, hay muchos que tienen remanente. Entonces, para poder tomar o poder reclamar si es que no llegan a pagar, es necesario verificar si es que tienen activos fijos, como por ejemplo autos y cosas así, para poder agarrarse de eso al momento de cobrar y poder enviar a DICOM, porque las empresas sí te pueden enviar a DICOM. Súper. Buenísimo. Y aprovechando, Carolina, no sé si escuchaste lo que dijo Juan Carlos al principio. O sea, sé lo que el tema que él tiene, que es por el tema de los porcentajes que cobran los corredores, si no me equivoco, ¿cierto? Sí.
Sí, algo así, pero estaba viendo más bien una reunión para gestión y propiedad y con los corredores para que ustedes lo Sí, vean sí, ahí después. lo voy a ver con Hernán. Hoy día tengo que hablar con Hernán, así que le voy a decir cuándo. Súper. Ahí Juan Carlos quedó listo tu tema. Ya, Sí, Ya, oye, Danielita, Carolina, dígame. mira, lo que pasa es que no es solamente el tema de los honorarios, que se está provocando una confusión en el mercado con lo que corresponde cobrar o no corresponde cobrar. Ahora, por cierto, cualquier persona, cualquier empresa tiene la libertad de cobrar lo que quiera. Eso está fuera de discusión. O sea, pero sí, nosotros tenemos que propender a tener una línea profesional que sea más o menos coherente con todos los corredores. ¿Por qué? Porque te puede jugar en contra el día de mañana. Tal vez en una operación puntual te juega a favor y captas una operación y la haces y quedas feliz, pero el día de mañana te va a jugar en contra. Entonces, no solamente este tema el que me gustaría tratar con todos mis colegas y con ustedes, sino que también hay otros temas que me tienen preocupado y que me gustaría conversarlo puntualmente en esa reunión para no apropiarme ahora de lo que está haciendo Daniela, digamos. Así que yo, Carolina, te pido, No sé, si es posible, y tal, eh, yo no sé si la demás gente quiere hacer eso, digamos, si quiere reunirse, tal vez nadie tiene interés y soy el único que tiene esta inquietud. Y si fuera así, está bien también, lo conversamos entre nosotros, pero sí, eso, voy ¿ya? a conversarle con Hernán, así que no hay problema con eso. Muchas gracias, Carolina. Gracias. gracias, Caro, por la acotación. No sé si a más gente le ha pasado el tema del DICOM Platinum. No habíamos tenido ese feedback, así que es importante tenerlo. Gracias, Adriana. Em, bien, perdón. Vamos viendo lo de los requisitos si es una persona jurídica, ¿no es cierto? Si, ¿qué le pedimos? Si es una empresa la que está postulando. Y ahí también es súper importante que, junto con los antecedentes, ¿no es cierto?, que les comentamos y que les acotó Carolina del tema, los antecedentes, ¿no es cierto?, de sus ingresos. Y el DICOM empresa, también nosotros tenemos que asegurarnos de que esa empresa hoy día exista, ¿no es cierto?, esté vigente y que el representante legal que aparece, ¿no es cierto?, firmando el contrato y obligándose por la empresa sea realmente su representante legal, y para eso se pide, ¿no es cierto?, la escritura de constitución de la sociedad, la inscripción en el registro de comercio, la copia de la publicación en el diario oficial, si es una sociedad que está constituida de la forma tradicional, o si es una empresa en un día, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere agotar algo? O sea, activo el micro. Em, Si, ¿no es cierto?, se trata de una empresa creada por esta empresa en un día o el registro electrónico de empresas y sociedades, ahí sí basta con enviar el certificado del estatuto actualizado y con eso uno tiene la información, ¿ya? Y la personería del representante legal, la personería, ¿no es cierto?, del documento donde consta que la persona que dice ser representante es representante de la sociedad, que puede ser puede estar en la misma escritura de constitución o puede haberse otorgado algún otro instrumento posterior por los socios, ¿no es cierto?, donde se le deleguen poder o faculten a una persona para actuar. Em, y junto con eso, ¿no es cierto?, la vigencia de la sociedad es importante y la vigencia de la personería, ¿ya? Que efectivamente puede ser que la sociedad aparezca con todos los documentos, pero resulta que fue disuelta, ¿no es cierto?, o tiene eh, algún problema legal, ¿no es cierto?, y obviamente no va a poder arrendar. Esto voy a saltar porque... Em, entonces pasamos, una vez que se revisan, ¿no es cierto?, los antecedentes del postulante, ya sea natural, ya sea una empresa, pasamos a la siguiente etapa que es ya la redacción del contrato. Y también hay algunas
medidas, ¿no es cierto?, que se pueden tomar eh, para poder eh, asegurar al arrendador, ¿no es cierto?, una vigencia del contrato con menos riesgo, ¿ya? Por ejemplo, el tema del plazo, que es importante. El plazo del contrato, la mayoría de los contratos, ¿no es cierto?, habitacionales, se establece el plazo eh, fijo, ¿no es cierto?, anual, o 12 meses o un año, y luego se establece una renovación del contrato, ¿ya? Esa renovación puede ser anual, ¿no es cierto? Yo renuevo el contrato automáticamente de forma anual por otro periodo, y si cualquiera de las partes quiere poner término al contrato, él tiene que avisar con al menos 60 días de anticipación. Eso es lo que establecen como la mayoría de los contratos. ¿Qué significa eso? Que si el arrendatario, por ejemplo, quisiera poner término al contrato antes de cumplir el año de vigencia, está obligado a pagar las rentas de arrendamiento que resten para cumplir ese año, ¿ya? Entonces, en la práctica, en general, se establece de esa forma, pero lo que está pasando mucho más es que a partir del segundo año de vigencia, o sea, se renovó el contrato automáticamente, a partir de ese segundo año, lo que se establece en el contrato es una salida, ¿cierto? La posibilidad de dar salida con un aviso anticipado, obviamente, de 60 días o de 90 días, según corresponda, pero cosa de que si se renueva automáticamente el contrato, yo no tenga que esperar necesariamente el año completo para poder, desde el punto de vista del arrendador, ¿no es cierto?, despedir al arrendatario, o bien el arrendatario tener una salida, ¿no es cierto?, con la debida antelación, ¿ya? Resguardando también los intereses del arrendador para que encuentre otro arrendatario. Eso se ve harto también. ¿Por qué? Porque pasa que eh, eh, también, ya sea que existe incumplimiento o no, puede ser que a lo mejor el arrendatario no incumpla en relación con el pago de las rentas de arrendamiento, pero, por ejemplo, tenga una mala convivencia o, o incurre en otros incumplimientos que son relativos a las reparaciones de la propiedad o al estado de la propiedad, que podría ser, ¿no es cierto?, relevante tener una salida, ¿no es cierto?, que pudiera facultar al arrendador para dar término al contrato, ¿ya? No tener que casarse, ¿no es cierto?, con otro año mm, adicional. Respecto al monto de las rentas, cada vez más se está usando la renta en UF, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene la reajustabilidad automática de la UF. Pero si no se hace en UF, importante también que lo señale el contrato si se va a aplicar, si la renta se establece en pesos, si se va a aplicar una reajustabilidad de acuerdo al IPC o otro tipo de reajustabilidad, ¿no es cierto? Y cada cuánto tiempo, si va a ser cada 3 meses, cada 6 meses, un año, etcétera. Respecto de eso, también nos pasó en un caso que, claro, la reajustabilidad generalmente se aplica cada 6 meses o una vez al año, de acuerdo a la variación que ha experimentado el IPC, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que si llegan, por ejemplo, 6 meses y yo quiero aplicar la variación que ha experimentado el IPC en los últimos 6 meses, yo al momento de aplicar la variación no tengo toda la información, porque el IN, ¿no es cierto?, informa eh, o sea, con desfase, ¿no es cierto?, de alrededor de 2 meses más o menos, el último monto o la última variación del IPC. Por lo tanto, también hubo un caso en que un arrendatario que reclamó porque no se le estaba aplicando como correspondía en el periodo. Entonces también te lo dejo ahí por si han tenido algún tipo de problema al respecto, pero en general se puede establecer también en el mismo contrato al ser alguna precisión. ¿Se puede reajustar con un porcentaje X? Sí, se puede reajustar con un porcentaje X también. Si se establece en el contrato, si ambas partes están de acuerdo, siempre que no sea obviamente un porcentaje excesivamente abusivo, no hay problema.
Y bueno, el mes de garantía, ¿no es cierto? También ha tenido modificaciones el mes de garantía últimamente en cuanto principalmente a los montos que se piden. Antes se pedía un mes cerrado de garantía, ahora se pide un mes y medio o 2 meses, ¿no es cierto? Cuando, dependiendo del tipo de la propiedad o el monto de la renta. Eh, y la finalidad del mes de garantía también es súper claro, o sea, que el contrato lo establezca claramente, que es por si queda, ¿no es cierto?, alguna deuda en la propiedad, si el arrendatario produce algún daño en la propiedad. eh, Esa es la finalidad. La gracia es que el arrendatario no la aplique a alguna renta de arrendamiento, porque si no el arrendador no va a tener la posibilidad de deducir nada. Y también lo que pasa mucho, ¿no es cierto?, es mm, estas diferencias de criterio, ¿no es cierto?, al término del contrato en que el arrendador dice, por una parte, me dejaste muy mal estado la propiedad, no, en muy mal estado la propiedad, y por otro lado el arrendatario dice, ¿de qué me estás hablando? O sea, no, o qué me estás cobrando, ¿no es cierto?, en esta instancia. Entonces, por eso es súper importante que ustedes como corredores, cuando hagan entrega del arriendo al inicio del contrato, ¿no es cierto?, levanten ese inventario preciado, cosa de que tenga claridad, ¿no es cierto?, o tengan antecedentes concretos y objetivos de cómo se entregó el estado de la propiedad, ¿no es cierto?, al momento del inicio del contrato y cómo se va a restituir la propiedad al momento de que el arrendatario entrega, ¿no es cierto?, de vuelta el inmueble. Eso es súper relevante. eh, y también en los contratos, claro, se puede intentar detallar todo lo que uno quiera, pero también hay cosas que el contrato tendría que ser de 100 páginas, entonces no tiene mucho sentido. Pero sí establecer en base a esos inventarios y en base a claramente qué es, cómo tiene que restituir la propiedad el arrendatario, porque también muchas veces el arrendador cobra, por ejemplo, la pintura del inmueble y el contrato no lo dice. Entonces, si no lo dice, no está obligado el arrendatario a entregarla recién pintada. Ese tipo de cosas que pueden generar conflictos al final. ¿Conviene arrendar en UF? ¿Conviene en qué sentido? Porque no se entiende bien la pregunta. Depende, o sea, al arrendador le conviene, dado cómo se ha comportado últimamente la UF, ¿no es cierto? Em, no sé, del punto de vista de ustedes como corredores, no veo que sea algo malo. No sé no sé a qué apunta la duda. Em, y si se vence al año el contrato, ¿es necesario avisar con 60 días de la entrega de la propiedad? Eso lo establece el contrato. Entonces, el contrato tiene que decir con cuánto tiempo de anticipación que tiene que avisar la otra parte, ¿no es cierto?, del término del contrato. Si el contrato no lo dice, se aplica lo que dice la ley, y la ley dice que tiene que ser a través de un procedimiento judicial. Por lo tanto, siempre la recomendación es que lo diga el contrato expresamente. Se puede no devolver el mes de garantía. Me pasó con una propietaria que indica antes de arrendar que no lo devuelve porque siempre le entregan en mal estado la propiedad. A ver, esto es como típica cláusula que puede resultar abusiva, pero en los contratos, no sé si les ha pasado, pero he visto algunos contratos, sobre todo de algunas empresas que se dedican a la administración de carteras masivas de propiedades, que aplican unos contratos bastante abusivos para el arrendatario. Uno entiende que hay que proteger al arrendador, ¿no es cierto? Pero hay algunos que pasan para el otro extremo. Pero este caso, o sea, la garantía en sí, como tal, ¿no es cierto?, es lo que su nombre dice, es una garantía. O sea, eh, se está entregando una suma de dinero para garantizar que se va a cumplir, ¿no es cierto?, ciertas condiciones, y si no se cumplen, se puede deducir de ese monto esa deuda. Entonces,
Naturalmente no sería una garantía si la arrendadora al inicio del contrato no lo está diciendo que no lo va a devolver, ¿ya? Y podría ser también una causal de un enriquecimiento sin causa, que se llama en derecho. Básicamente ella está recibiendo esa suma a título de qué, no sabemos, ¿ya? Entonces, si ella dice que siempre le entregan mal estado la propiedad y por eso no lo devuelve, claro, ahí podría ser, tengo mis dudas de que sea legal esa figura, ¿ya? Ahora, en la práctica, obviamente el arrendatario queda en una posición de desventaja porque para poder alegar, ¿no es cierto?, que se devuelva ese monto, tendría que iniciar un juicio, ¿ya? Y obviamente muchas veces el monto de la garantía no es tan atractivo como para iniciar un juicio. Daniela, ¿Sí? te puedo aportar con respecto a Por este tema? supuesto, por supuesto. Mira, voy a hacer comentarios respecto de nuestra experiencia. Sí, yo creo que todos los corredores hemos vivido este conflicto. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Dejando de manera muy explícita en los contratos cuál es la función que cumple la garantía efectiva que se deja normalmente equivalente a un mes de arriendo. Eso, en nuestra opinión, solamente cautiona el fiel cumplimiento del contrato en términos del pago de las rentas o el oportuno pago de las rentas y el aviso previo en caso de un desahucio anticipado. Pero yo creo que lo que tiene relación con el estado de la propiedad es otro tema que no debiera mezclarse con el anterior, porque siempre el arrendador va, o generalmente va a considerar que la propiedad no se le está entregando en el estado que él la entregó. Pero muchas veces pasa al revés. Tú entregas la propiedad y la propiedad está en mal estado. Las llaves no funcionan, hay filtraciones. Entonces ahí comienzan los conflictos, ¿te das cuenta? Entonces nosotros en nuestros contratos de arriendo hemos separado esos dos temas. Uno es la garantía de fiel cumplimiento del contrato y el otro es lo que tiene que ver con el estado de la propiedad. Ahora, hay un deterioro normal del uso de una propiedad en un año, en 2 años. Obviamente la pintura no puede uno pretender que esté en el mismo estado que estaba originalmente, porque eso es natural, o sea, hay un desgaste natural y que corresponde que así sea también. Ahora, claro, pero este tema es muy diverso, ¿ah? Es muy diverso porque, por ejemplo, hay propiedades, por ejemplo, que tal vez son de un alto valor y tal vez con un mes de garantía, si hay deterioro importante, tal vez el mes de garantía no lo va a cubrir. Entonces ahí yo creo que depende mucho de nosotros, del buen criterio que tengamos. Pero lo que quiero acotar, con esto termino, es que también nosotros tenemos que cuidar la actitud del corredor. El corredor no solamente tiene que velar por los intereses del arrendador, porque el arrendatario también pasa a ser cliente de uno. Entonces uno tiene que ser una persona ecuánime y justa, porque el día de mañana el arrendatario podría ser tu arrendador o tu cliente. Entonces uno tiene que tratar de ser muy ecuánime respecto de cómo se redactan los contratos y cuando hay conflictos, también tener muy claro estos asuntos. Porque si no, después la persona que se siente mal, que se siente víctima, ¿de quién habla mal? No habla mal del corredor que lo atendió, habla mal de los corredores. Hoy los corredores son, discúlpame el chilenismo, voy a hablar en castellano antiguo. Puta, los corredores que son penca, po. Y eso es muy injusto. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Con eso terminé. Gracias, Danielita. Sí, gracias Juan Carlos. Sí, justamente, y por eso también, eh, claro, el corredor tampoco es no es obligación del corredor hacer una inspección técnica de la propiedad al momento de la entrega, pero sí hay ciertas cosas que, por eso les decía yo del inventario, que es importante que si se advierten, ¿no es cierto?, en esa instancia, sean, ¿no es cierto?, anotadas o registradas, cosa de que el arrendador
tenga la obligación de entregar la propiedad con ciertas condiciones y el arrendatario así lo acepte, digamos. Porque también y es verdad lo que decía Juan Carlos, que eh, en muchos casos, sobre todo con propiedades más antiguas, ¿no es cierto? El arrendatario recibe una propiedad y claro, después pasan los días y se va dando cuenta de ciertos desperfectos o de que se, se, se produjo, ¿no es cierto?, eh, filtración por falta de alguna mantención, ¿no es cierto? O sobre todo con estos temas que tienen relación con el agua, con los sistemas de agua caliente y todo eso. Entonces, eso sin duda que quizás se puede eh, prevenir de alguna forma con la intervención de ustedes, cosa de que se pueda evitar, ¿cierto?, los problemas durante la vigencia del contrato. Pero sí, es una buena medida la que tú señalas respecto a la diferenciación de obligaciones pecuniarias y obligación de conservar la propiedad o de mantener la propiedad en buenas condiciones. Dice Consuelo que mi duda es que siento que en UF es mucho lo que sube. Hay algunos arrendadores que solo quieren arrendar en UF y en pocos meses el arrendatario está pagando demasiado. Me da un poco de pudor cuando me piden que sea en UF. Efectivamente, dado, ¿no es cierto?, la situación económica actual, han subido bastante los arriendos y justamente ahí también es importante que los arrendatarios tengan claridad al respecto y que también el análisis de los antecedentes sea en relación a eso. Si la arrenda es una, en UF, lo que le vamos a pedir, ¿no es cierto?, de ingresos tiene que ser más robusto, ¿no es cierto?, frente al arrendador. Pero sí, efectivamente es así. Em, También, ¿no es cierto?, importante el tema de quién comparece en el contrato, ya por la ley de vuelo en mi casa, ¿no es cierto?, el hecho de que el notario les pida la copia de dominio vigente al momento de firmar el contrato de arriendo ha ayudado a que exista, ¿no es cierto?, mayor revisión de quién es el dueño de la propiedad eh, y que si es más de una persona o si es una sucesión, ¿no es cierto?, tengan que todos concurrir, comparecer en el contrato, no que es un respaldo también para el arrendatario. Em, entonces también pasa mucho que nos consultan si una sucesión, por ejemplo, en que, claro, una sucesión puede estar compuesta de muchas personas, puede que personas que no estén, ¿no es cierto?, en acuerdo en arrendar muchas veces. Y bueno, en ese caso, lamentablemente tienen que comparecer todos, ¿ya? Para que sea un contrato, ¿no es cierto?, lo más robusto posible frente a un incumplimiento posterior. Y quería mencionar especialmente el contrato de arrendamiento y promesa de compraventa, porque también se ha visto más en la práctica a raíz de la situación económica actual, donde el comprador necesita más financiamiento, ¿no es cierto? Y se ha visto bastante, que es también establecer la diferencia entre el arrendamiento y con promesa de compra-venta y el arrendamiento con opción de compra, ¿ya? Son dos situaciones distintas. El arrendamiento con promesa de compra-venta, el arrendatario, ¿no es cierto?, se obliga a arrendar la propiedad y en un determinado plazo a comprar la propiedad. Se obliga y si no cumple dentro de ese plazo está obligado a pagar una multa, que es la misma multa que se establece en cualquier promesa de compra-venta normal. El arrendamiento con opción de compra, en cambio, es el arrendamiento de la propiedad y llegado a un determinado plazo, el arrendatario tiene opciones. Esas opciones son terminar el contrato y restituir la propiedad o bien comprar la propiedad. ¿Ya? Puede adquirir la propiedad, pero es una opción, es una alternativa para el arrendatario.
¿ya? Y si compra la propiedad, esto se establece queda establecido en el mismo contrato cuál va a ser el precio que va a tener que pagar por esa propiedad. Y ahí, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente, las rentas de arrendamiento son, ¿no es cierto?, abonadas al precio de venta. ¿Ya? También se puede pactar que no sean abonadas, pero generalmente se hace así. Es el contrato básicamente de símil al contrato de leasing, ¿no es cierto?, que se existe en la. Están haciendo una pregunta. Uno de los motivos para terminar el contrato de forma anticipada es el no pago de las cuentas en las fechas correspondientes, arriendo, suministros básicos, gasto común. En la práctica, ¿cómo se procede si no se cumple de parte del arrendatario eso? Lo vamos a ver en la siguiente slide y lo voy a terminar con esto y pasamos a la siguiente y contesto esa pregunta. Entonces, para el arrendamiento con promesa de compra-venta, he visto que en la práctica lo hacen de dos formas. Uno, que suscriben una promesa de compra-venta y aparte un contrato de arriendo. Y otra, que es la que a mí me gusta y recomiendo, que es el contrato de arrendamiento junto con la promesa de compra-venta, porque son contratos que están totalmente, son parte de una misma operación. ¿Ya? Entonces, es importante en cuanto a los riesgos de la cosa, a establecer los plazos, ¿no es cierto?, de cumplimiento, tanto del arriendo como de la promesa, establecer condiciones especiales si es que se está esperando este plazo, ¿no es cierto?, que puede ser de un mes, 6 meses, 2 años, etcétera. Por ejemplo, porque el vendedor no puede vender la propiedad todavía porque está tramitando una posesión efectiva, entonces se arrienda con promesa de compra-venta, em, o se está esperando la recepción definitiva, por ejemplo. Eh, o se establece alguna condición especial como que se va a pagar el precio, una parte del precio anticipadamente, ¿no es cierto?, en el mismo contrato, y por eso yo quiero que me entreguen la propiedad, pero me la entregan en la. Y la multa, ¿no es cierto?, que es la misma de la promesa, y la entrega de la propiedad, también súper importante, y qué gastos va a asumir el arrendatario al momento de la entrega. Y respecto de la comisión del corredor, en estos contratos se pacta una comisión por arriendo y una comisión por la venta. ¿Ya? Eso es relevante también. Y ahora sí, pasamos a el último tema, que es básicamente el, el tema que nos estaba preguntando Adriana, que son los tipos, los juicios relativos al contrato de arriendo, ya que son estos 4 juicios que existen, que son procedimientos especiales que ha establecido la ley, ¿ya? Y que se basan en determinados supuestos, ¿ya? Uno es el supuesto en que el arrendatario, ya sea que esté en incumplimiento o no, generalmente está en incumplimiento, no ha pagado rentas, lo que hace el arrendatario es irse de la propiedad, huye de la propiedad y no le avisa a nadie, deja las llaves en conserjería y se va. En este caso, ¿qué hace el arrendador? El arrendador no puede llegar y entrar a la propiedad. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento está vigente, a pesar de que haya incumplimiento, está vigente. Por lo tanto, si el arrendador entra a la propiedad, cambia la chapa y dispone de la propiedad nuevamente, el arrendatario podría perfectamente, y hay casos en que sí ocurre, podría denunciarlo por el delito de violación de morada. Por lo tanto, podría iniciar un juicio penal en contra del arrendador. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Es una gestión judicial especial, que la duración es aproximadamente de 3 meses, en que se presenta al tribunal la solicitud de que un receptor judicial, que es ministro de fe, ¿no es cierto?, vaya al inmueble y certifique que el inmueble está abandonado, y conforme a eso, el tribunal decreta el término del contrato y le entrega la propiedad al arrendador. ¿Ya? Luego tenemos el juicio de desahucio, que es básicamente acá no estamos en una situación de incumplimiento, sino que el arrendador simplemente, o el arrendatario, quieren poner término unilateral al contrato.
ya se inicia el desahucio, es un juicio lamentablemente largo y dura aproximadamente un año. Después está el clásico, ¿no es cierto?, de juicio por eh, término del contrato de arrendamiento por incumplimiento del arrendatario, ¿ya? Que es que el arrendatario, ¿no es cierto?, no paga las rentas o, o el arrendador no devuelve la garantía o hay un incumplimiento, ¿ya? O por ejemplo que hay daños en la propiedad, ¿cierto? Hay un incumplimiento del contrato, por lo tanto yo quiero dar término al contrato. En la mayoría de los casos el el arrendatario que no paga las rentas y los servicios básicos y los gastos comunes. Entonces se inicia este proceso que es la demanda, ¿no es cierto?, en contra del arrendatario y código solidario, y este proceso tiene una sustanciación, ¿no es cierto?, un juicio, donde primero tiene la posibilidad del arrendatario de contestar la demanda, se, se, mm, se produce una audiencia de conciliación, donde a veces las partes llegan a acuerdo, muchas veces los arrendatarios ni se presentan en el juicio, y eh, el tribunal dicta sentencia y con la sentencia se ordena el lanzamiento del arrendatario. Y se ordena que un ministro del receptor vaya con carabineros y saque, ¿no es cierto?, al arrendatario de la propiedad. Este juicio tiene una duración muy larga, son por lo menos 10 meses a un año, fácilmente que puede estar el arrendador esperando, ¿no es cierto?, que tenga lugar el lanzamiento, lo que obviamente genera mucha ansiedad y problemas para el arrendador. Entonces, lo que se intenta hacer por todos los medios siempre es negociar extrajudicialmente con el arrendatario. A veces funciona, a veces resulta, pero otras veces no. Y hay que llegar al lanzamiento. Y la ley de guardia de mi casa, ¿no es cierto?, que lo que hace es eh, acotar, ¿no es cierto?, los plazos del procedimiento que les mencioné recién de determinación por contrato de arrendamiento y que está acotado a los casos en que el arrendatario se retrasa, ¿no es cierto?, en el pago de las rentas, gastos comunes o servicios básicos. Ahí se presenta la demanda, el arrendatario tiene la posibilidad de contestar. Si el arrendatario se opone a esa demanda, se transforma inmediatamente el juicio en un juicio por terminación de contrato de arriendo, que está en la letra C. Por lo tanto, ahí se transforma el proceso en un proceso largo que va a estar un año. Si el arrendatario presentada la demanda no contesta la demanda, no se presenta al juicio, o bien no se opone, que en la práctica es poco probable, pero muchas veces pasa que el arrendatario no contrata abogado, no se presenta al juicio. Ahí sí es atractiva este procedimiento monitorio donde el tribunal, ¿no es cierto?, le ordena al arrendatario a pagar dentro de un plazo de 10 días. Si el arrendatario paga en el plazo de 10 días, hasta ahí llega el proceso. No hay lanzamiento, no hay terminación del contrato. Si el arrendatario no paga dentro del plazo de 10 días, entonces ahí sí el tribunal, ¿cierto?, dentro de un plazo de 10 días más, le ordena al arrendatario a salir de la propiedad a través del lanzamiento. Ya, por lo tanto, esto ha sido bastante atractivo y lamentablemente, obviamente, no con los plazos que establece la ley, que parecen muy atractivos. En la práctica son alrededor de 3 meses lo que se está demorando entre que uno presenta la demanda hasta que se obtiene el lanzamiento, que en plazos judiciales igualmente es razonable, dado lo que se demora en los otros procedimientos. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente eh, no sé si contesté bien la pregunta de Adriana, pero me parece que sí. Eso es esos son los distintos tipos de juicio. Ahora, siempre, obviamente, eh, es importante, lo recomendado es tratar de negociar con el arrendatario y las negociaciones para la salida muchas veces, porque para obtener recuperar, ¿no es cierto?, los montos que el arrendatario adeuda es un poco más complejo. Y así, ¿no es cierto?, si en el juicio, terminamos el juicio, ¿no es cierto?, largamente del término contrato de arriendo, donde se sacó al arrendatario por el lanzamiento, pero resulta que después yo tengo que cobrar
tengo que cobrar a ese arrendatario las rentas adeudadas y para eso tengo que iniciar, ¿no es cierto?, el cobro formal a través de un juicio ejecutivo y eso me significa determinar si el arrendatario tiene bienes o no tiene bienes. ¿Ya? Si el arrendatario no tiene bienes, no va a pasar nada con ese cobro. O sea, no tengo dónde obtener el remate, nada de ningún bien, por lo tanto, hasta ahí va a llegar el proceso. Eh, si no, si tiene bienes, obviamente se puede, con el producto del remate de sus bienes, recuperar parte o el total de la deuda. Por eso es importante al principio, cuando revisamos los antecedentes de postulante y deudor solidario, ver si la persona tiene algún bien, ¿no es cierto?, donde se pueda eh, eventualmente obtener el pago de lo adeudado, ¿ya? Eso es. No sé si alguien tiene alguna duda, queda alguna consulta, algún aporte adicional. Dice que no. Muchas gracias a todos por la participación. Creo que contesté todas las preguntas, así que gracias, Adriana. Así que eso, los dejo entonces para que tengan ahí su día, sigan con su día jueves ya, Muchas gracias, Daniela. terminando mes de septiembre. Gracias, te pasaste. Muchas gracias Gracias, a Daniela. ustedes, que estén muy bien. Adiós. Gracias, Chao, Daniela. chao. Chao, chao.